Buenas noches. Hola, buenas noches. En cumplimiento de un ejercicio asignado dentro de la materia de hermenéutica jurídica, bajo la dirección del profesor Miguel Ignacio García Durán, realizamos un esfuerzo por hacer la interpretación de la sentencia de constitucionalidad de una norma, concretamente la sentencia C 055 del 2022. Mi grupo está integrado por Ismael Osvaldo Rodríguez Calderón del grupo 301 y quien les habla, José Joaquín Rodríguez Ortega del grupo 302. En la sentencia podemos destacar que fueron 14 damas que responden a los nombres de Ana Cristina González Vélez, Marina Ardila Trujillo, Catalina Martínez Coral, Sandra Patricia Mazo Cardona, Laura Leonor Gil Urbano, Angélica Cocomá Ricaurte, Ana María Méndez Jaramillo, Cristina Rosero Arteaga, Aura Carolina Coaspud Arteaga, Valeria Pedraza Benavides, Beatriz Elena Quintero García, María Alejandra Cárdenas, María Mercedes Vivas Pérez y Florence Tomás. Actuó como sustanciador el magistrado Antonio José Lizarazo. El texto de la disposición demandada es la ley 599 del 2000, por medio de la cual se expide el Código Penal, concretamente en el artículo 122 que expresa el aborto. La mujer que causare su aborto o permitiera que otro lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses de prisión. Asimismo, a esta misma sanción estará sujeta quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el referido anterior. La sentencia fue analizada en sesión plena de la Honorable Corte Constitucional de Colombia el día 21 de diciembre del 2022 y el contenido de la demanda la podemos interpretar de la siguiente manera. Las demandantes solicitan la inexequibilidad de la disposición acusada por cuanto vulnera el preámbulo, los artículos 1, 2, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 43, 49, 67 y 93 de la Constitución Política y el artículo 1 del Convenio Americano de los Derechos Humanos y el artículo 9 de la Convención Interamericana de Derechos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, conocida esta última como la Convención de Belén de Pará. 6 cargos constitucionales se distinguen en esta demanda. Primero, el desconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el embarazo IVE, involución voluntaria, la violación al derecho a la salud con relación al derecho de la igualdad, el desconocimiento del derecho a la igualdad de las mujeres en situaciones migratoria irregular, la violación al derecho a la libertad de profesión u oficio personal de la salud, la violación del derecho a la libertad de conciencia, principio del Estado laico y la violación de los principios constitucionales sobre los fines y pena de los estándares constitucionales mínimos de la política criminal. Tercero, es procedente un pronunciamiento de fondo respecto a estos cargos contenidos en la sentencia C 355 del 2006, que considera que no existe cosa juzgada constitucional y de manera subsidiaria. Cuarto, la Corte debe tener en cuenta los límites de control de constitucionalidad como consecuencia de la sentencia C 355 del 2006, así, en virtud del principio de cosa juzgada, en atención a los principios constitucionales e internacionales en progresividad de los derechos
autorizados de la IB. Los principios de la pena y evolución del derecho a fin del déficit de protección que existe en el IB. Recordemos que el IB se entiende como interrupción voluntaria del embarazo. Al tomarse la decisión en el seno de la Corte, se generan garantías de deliberación pública en esta materia. Cargo quinto. Señalan que la Corte Constitucional goza de legitimidad para eliminar el delito de aborto del Código Penal. Se trata de una competencia final, artículos 40, 241 de la Carta Política. La corporación cuenta con credenciales jurídicas y democráticas necesarias y suficientes. Tercero, se observa una inacción del Congreso de la República frente al exhorto de la misma Corte en esta materia. Es necesario proteger los derechos fundamentales y evitar los bloqueos institucionales con la aplicación de la Constitución. Cargo 6. Ante el silencio continuo del Congreso durante estos últimos 14 años, se entiende que existe una conformidad implícita del Congreso y del pueblo para la despenalización del aborto. No habrá invasión de competencia al pronunciarse, por el contrario, proporciona un estímulo constitucional que termina con el silencio en esta materia. Los cargos de la demanda, entonces, se definen en 6 cargos. Primer cargo, la violación al derecho al libre y voluntario interrupción del embarazo. El segundo cargo, la violación del derecho a la salud. El tercer cargo, el conocimiento del derecho a la igualdad de las mujeres y personas gestantes. El cuarto cargo, la violación al derecho a la libertad de profesión u oficio de los funcionarios de la salud. El quinto cargo, la violación al derecho de la libertad de conciencia. Y el sexto cargo, la violación de los principios constitucionales sobre los fines y la pena en los estándares constitucionales mínimos de política criminal establecidos en el preámbulo de los artículos 1 y 2 de la Carta Política. Existieron también razones subsidiarias que explicaron los demandantes en el texto de la demanda. Luego se encuentra el trámite procesal. Se observa en la sentencia que hubo una acumulación de expedientes, especialmente el D13-856, el D13-911, el D13-929 y terminan en el D13-956. Se presentaron también solicitudes de audiencia pública y se presentaron numerosas nulidades. En la sentencia están con fecha y con destinatario claro las personas que solicitaron las nulidades, lo mismo que los impedimentos y recusaciones. En las intervenciones se fijaron, se fijó que el día 12 de noviembre del 2020 se autorizaran recibir diversas intervenciones del público, de los ciudadanos y de las organizaciones sociales y entidades, autoridades públicas con conceptos expertos para aproximarse a la decisión. El concepto de la Procuraduría también estuvo presente. Hubo consideraciones de la Honorable Corte en cuanto a competencia, estructura, decisión, contenido, ausencia y omisión absoluta de la cosa juzgada, análisis de la aptitud sustantiva de la demanda y análisis de la aptitud de los cargos. Posteriormente, se discutió sobre la cosa juzgada constitucional, llegando la Corte al acuerdo de que no existía la Corte Constitucional y que su sentencia era propia y necesaria producirla. El tipo de decisión adoptada, entonces, en los juicios constitucionales que adopta la Corte, ellos realizan el análisis constitucional de las normas con el enfoque hermenéutico de las normas constitucionales para decretar o negar su constitucionalidad. Y viene entonces
una parte importante que va a ser explicada por mi compañero y que tiene que ver con la decisión tomada. Hola, mucho gusto. En el proceso de síntesis de la decisión se llevó a varios procesos que generaron una comprensión dentro de todo el proceso que se llevó a cabo durante la argumentación de la sentencia. Dentro de la síntesis de la decisión, no se presentó una omisión legislativa absoluta en la regulación del aborto. En la sentencia C-355/2006, la Corte decidió sobre la constitucionalidad del artículo 122 del Código Penal. Es procedente y nuevo pronunciamiento por tres razones. Las razones son, en primer lugar, la demanda que aquí se decide formula cargos distintos a los que se examinarán en la sentencia C-355 y no ha operado una modificación en el significado material respectivo al delito cometido en el artículo 122 del Código Penal. Al examinar los cargos de la demanda, la Corte encontró que renuncian los requisitos y que, por lo tanto, correspondía a decidir que la Corte promueve un diálogo entre las instancias de representación democrática para implementar una política integral que evite la desprotección a la digna humanidad y a los derechos de las mujeres gestantes. Dentro de la decisión, primero, se declara exequibilidad condicionada al artículo 122 de la Ley 599 del 2000, por medio de la cual se expide el Código Penal, en el sentido de que la conducta de abortar allí prevista solo será punible cuando se realice después del 24ª semana de gestación. Dentro de los supuestos en la sentencia C-355/2006 dispuso que no se incurre un delito de aborto. A esto se da cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada siempre por un médico. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, igual certificada por un médico. Cuando el embarazo sea el resuelto de una conducta debidamente denunciada, constituida de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abuso o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado, no consecuencia o de incesto. Segundo, dentro de la decisión se exhorta al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de esta sentencia y en menor tiempo posible, formulen e implementen una política integral, incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requieran y siempre en los amplios márgenes de la desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes. Esta política debe contener como mínimo la divulgación clara de las oposiciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo, la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia, la asistencia de instrumentos de prevención del embarazo, planificación, el desarrollo de programas educativos en materia de educación sexual y reproductiva para las personas, medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyen opciones de adopción, entre otras, y medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar. Dentro de este síntesis de decisiones, se llevaron a cabo una integración en la sala plenaria que fue el 21 de febrero de 2022, lo cual, ante la decisión, se generaron, dentro de los magistrados, se generaron salvamentos de votos. Dentro de los magistrados que se generaron el proceso de salvamiento de votos, que fueron los que, argumentando cómo la sentencia de forma negativa en la jurisprudencia generaba la protección de la vida. Está la magistrada Cristina Pardo, está Jorge Enrique Ibáñez, está Paola Andrea Meneses Mosquera y Gloria Estela Ortiz Delgado. Ellos, dentro del proceso de salvamento, argumentaron que se desbuja la protección del derecho a la vida inviolable, reconocido por el ordenamiento,
se afecta a la persona humana y en la dignidad y la igualdad. Esto lo manifestó la magistrada Cristina Pardo. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez se enfocó en que es determinante un análisis integral del tipo penal en función del bien jurídico titulado. Otra argumentación que dio la magistrada Paola Andrea es que en invalidez en la sentencia C-355 del 2006 por irregularidades en su expedición amerita exequibilidad condicional. Y dentro de también de su argumentación, la magistrada Gloria Estela también exhorta la demanda expresa en las sentencias 355-2006, ya que no confronta la norma respecto al derecho de interrupción voluntaria del embarazo. Estos magistrados, dentro de su proceso de salvamiento de voto, en síntesis, hicieron a un lado, dejaron abierta la posibilidad de que la sentencia realmente estaba asequible a la importancia que es la protección de la gestación en la mujer. Pero los de que aclararon el voto, como el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo y Alberto Rojas Ríos, el magistrado, la magistrada Diana Fajardo Rivera, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, ellos manifestaron dentro de la aclaración del voto que a partir de la concepción humana, el Estado está en la obligación de reconocer un esquema de protección de vida. Dentro de este fallo, la despenalización hasta las 24 semanas no reduce el número de abortos. Manifestaron también que la sentencia C-055 de 2022 no aclara grandes ni perdedores, el aborto es un drama humano, y que la Corte minimiza los efectos. Entonces, dentro de ese proceso aclaratorio, se dejó abierto el preámbulo de la importancia que tiene este proceso de la sentencia C-355-2006, a lo cual, dentro de este detalle de la despenalización, es un derecho y un servicio de salud gratuito. No se requiere cumplir con ningún tipo de requisito en condición para acceder a los servicios. La despenalización del aborto es un hito para los derechos reproductivos y es un debate que se dio en una sociedad civil. Compañero, ¿cómo argumentas, cómo ves este proceso? En mi poca experiencia, la aclaración de voto y el salvamiento de voto dejó muy abierto la importancia de la despenalización. Como estudiante de Derecho, veo que es una gran oportunidad la que tenemos nosotros para ir conociendo e ir formándonos en el proceso de análisis hermenéutico hoy o cualquier día de las normas que estén a nuestro alcance. En cuanto a la sentencia, esta, como todas las sentencias de la Corte, inicialmente son el último ratio, pero en situaciones muy especiales, la misma Corte, de acuerdo al contexto y de acuerdo a los nuevos hechos que se puedan presentar en la sociedad colombiana, podrá ser adicionada con nuevos elementos. Me parece que es un ejercicio en el que para todos los estudiantes de derecho es apenas un punto, una línea donde hay muchas cosas que revisar y aprender, porque de eso se trata el derecho, de tener la capacidad de interpretar y de argumentar las posiciones distintas, máxime cuando hoy se habla de un neoconstitucionalismo, se habla de una nueva sociedad, se habla de un contexto menos violento, de buscar las posibilidades de crear espacios de convivencia. Entonces, será esta una gran oportunidad para seguir analizando este tema porque es un tema muy espinoso que tiene tanto de largo como ancho, porque como lo dice la sentencia, no reduce los abortos, no Deja reduce los un, abortos y deja un este sinsabor, es un ¿cierto? drama humano. Sí, un drama civil que se ve en la afectación hoy en día. Antes era un mito o un hito que no se puede tocar, pero ahora ante la accesibilidad de
varias información por redes sociales. La juventud ha tomado como un juego el proceso de nacimiento o aborto. Yo quiero que la Corte, dentro de la parte comprensiva, hermenéuticamente hablando, deja abierto la interpretación de la norma eh, sin fortalecimiento de tal, dejando la posibilidad jurídicamente de que se pueda hacer un estudio avanzado y deja en síntesis un sinsabor. En lo personal deja un sinsabor ante la facilidad que presenta de tan rápido dejar a un lado la vida humana, pienso yo. Entonces, por ejemplo, eh, dice que consta un avance importante en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. Pues deja abierto el sinsabor de hasta dónde llegan los derechos y los deberes en el proceso reproductivo y sexual. No solo en las mujeres, sino también una parte de nosotros los hombres. En consideración, la sentencia exhortó al Congreso, al Poder Ejecutivo, que diseñe e implemente una política pública integral. Ya lo están haciendo, tenemos varias herramientas como Profamilia, donde en Colombia cuenta con un marco normativo muy avanzado, da la garantía del derecho al aborto. La Corte Constitucional señaló una penalización del aborto que vulnera los principios fundamentales de libertad y autonomía. Las 24 semanas deja abierta esa posibilidad, ya que a las 24 semanas clínicamente hay vida. La Corte Constitucional señaló que la penalización del aborto no ha tenido incidencia en disminución de la práctica de abortos. Entonces, ese es un estándar de estudios que asumo yo que las empresas o las instituciones gubernamentales que enlazan estos tipos de estadísticas llevarán a un contexto real o maquillado de lo que pueda ocurrir en procesos de la práctica de los abortos. Entonces, ¿qué opina, compañero? Para cerrar ya Bueno, la para reunión. cerrar, después de los comentarios individuales que son de cada una de nuestras responsabilidades, sí, solamente nos hace falta informarle al profesor que nos hemos pasado 4 o 6 minutos más, pero es teniendo en cuenta la dimensión de la sentencia asignada para su análisis. Y cierre la grabación, por favor, señor Ismael. Profesor, muy amable, deja una gran importancia en la interpretación de esta sentencia. Le agradecemos por su tiempo, compañeros, docente y compañero José, muy amable. Bendiciones.